Bueno, vamos a darle la bienvenida a Eric Fajardo. Muchísimas gracias, Eric. Joe Biden, a través del protocolo que le permite perdonar, ha perdonado a los sobrinos de Nicolás Maduro, dos narcotraficantes que fueron convictos a 18 años de prisión. Y bueno, pues eso ha sido tomado por la narrativa del régimen como un gran logro, cosa que lo es, y lo es más allá de lo que ustedes se lo pueden imaginar. Es decir, Nicolás Maduro se atornilló porque Joe Biden le devolvió sus sobrinos y otras cosas más que le estaba pidiendo. Y quien ha ganado en todo esto es la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores, porque Cilia Flores ha logrado sacar ya a tres sobrinos, uno de la OFAC, Carlos Eric Malpica Flores, que fue uno de los regalos que le dio la administración Biden a Cilia Flores, y ahora a los dos narcosobrinos, dos narcotraficantes convictos y condenados por la justicia de los Estados Unidos. Esto se da en el marco de un protocolo que hay en los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos, y es que el presidente tiene esa capacidad de perdonar. Hay algunos otros países donde también esto está presente, como en el sistema tal. Y él los intercambió por dos ciudadanos norteamericanos que habían sido arrestados injustamente, más 5 exfuncionarios ejecutivos de Citgo, de la filial de PDVSA en los Estados Unidos, que trabajaban en la administración de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y no todos, pero algunos de ellos han sido mencionados en investigaciones relacionadas con lavado de dinero, corrupción y cobro de sobornos, justamente durante las administraciones tanto de los designados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que están siendo investigadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ellos estaban arrestados en Venezuela también por cargos de corrupción y lavado de dinero, y luego de un enorme lobby. Les digo, no son todos, pero son muchos de ese grupito, y el primero que soltaron particularmente estaban relacionados con investigaciones sobre irregularidades de lavado de dinero y de corrupción y pago de sobornos. Así es que esto está muy interesante. Hay mucha gente que se pega un tiro en Venezuela. Me han dicho cómo es posible la justicia. Yo vuelvo a aclarar nuevamente, Eric, no es el sistema de justicia. Esto fue una decisión política de Joe Biden, pero quiero escuchar tu opinión al respecto. Adelante. Bien, lo primero que quisiera traer a la mesa es una reflexión de un colega mexicano nuestro, de la George Washington, sin citar el nombre, ¿no? Estos son tiempos de revancha, de retaliación. Me voy a guardar el nombre, pero me pareció muy apropiado el comentario, ¿no? Gracias a Dios, Venezuela no tiene petróleo, porque lo que aquí ha quedado muy claro es que a cambio de un commodity, del cual ciertamente tiene mucha necesidad los Estados Unidos, se han empezado a transar las leyes, se ha empezado a trazar la justicia, se ha empezado a negociar con la justicia, pero lo peor de todo, Maybord, en términos políticos, ya desprendiéndonos de posiciones cándidas de cara a la opinión pública, así como analistas políticos, lo peor es que se ha trazado un principio de seguridad interna y externa de los Estados Unidos que decía, no negociamos con terroristas. El mensaje político que se le envía a todos los autócratas que tienen deudas con la justicia, a los de Latinoamérica, pero también a los de Medio Oriente, a la gente que está tratando de sofocar la revuelta de las hajibs, a la gente del Asia que hoy día está intentando anexarse territorio, a los otros detrás de esa gente del Asia que mueven todas las fichas y todos los hilos. El mensaje es terrible, el mensaje es que tú solamente tienes que secuestrar ciudadanos americanos la siguiente vez que quieras que liberen a tus sobrinos, a tus ministros, a tus operadores políticos, a tus banqueros, finalmente a tus amigos, a tus socios. Una pregunta que me queda en el aire en este tema es, ¿se habrá levantado también la orden de extradición de Diosdado Cabello? Tal vez fue parte de esta negociación tan singular. Es lo más trágico que he visto, Maybord, desde el tema de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, te acordarás. El gran, casualmente son siempre los gobiernos demócratas, ¿no? Es esa falta de carácter, de decisión en la que son casi simétricos. Bueno, eran contemporáneos casi Joe Biden y el presidente Jimmy Carter, ¿no? Es casi una reedición, un clon de Jimmy Carter. Tanto son etáneos, coetáneos y también contemporáneos. Estos gobiernos demócratas que manejan tan mal la política exterior. Quisiera yo traer a colación el hecho de que, como nunca antes,
Irán se ha tomado unas ínfulas con este gobierno que jamás se las hubiera permitido ni con Ronald Reagan, ni tampoco con el último presidente. Se han tomado las ínfulas enormes de poner gente detrás de John Bolton, intentar asesinarlo acá en territorio americano. El FBI tuvo la buena voluntad de contárnoslo no sé cuánto después de que esto está en proceso, de que era un crimen en progreso. Se han tomado, han tenido el tupé de atentar contra la vida de un refugiado político bajo la protección de los Estados Unidos, del señor Salman Rushdie. Se toman el tupé de hacer en Latinoamérica lo que nunca antes les hubiera permitido la democracia americana. El tema de Entrasur, el tráfico de aviones, el tráfico de no sabemos qué, en aviones fantasmas, en aviones con doble declaración o con doble cédula, en aviones con doble registro, en aviones fantasma. O sea, nunca había tenido Irán, y por supuesto el régimen venezolano es un gran discípulo de Irán, como tú y yo lo sabemos, nunca había tenido tantas ínfulas desde Jimmy Carter como las está teniendo con el gobierno de Obama. En parte es la debilidad enorme, la falta de liderazgo y de carácter de Joe Biden. En parte es la complicidad ideológica que aproxima a este partido, que de ser un partido socialdemócrata se ha terminado de convertir en un partido marxista radical de izquierda. Esas simpatías, esas asociaciones ideológicas con el mundo de Medio Oriente y con el Asia, que han llevado a los Estados Unidos a este punto en el cual, sumado a la necesidad de commodities, bueno, pues hacen que su gobierno trance la justicia, ya te lo he dicho, y lo que es peor, trance una doctrina de seguridad nacional y un principio de seguridad hemisférica que decía, no negociamos con terroristas. Repito, es lo peor que he visto Maybord desde lo de la embajada de Teherán, donde tuvo al menos, obligado por la presión de los ciudadanos americanos, tuvo al menos la decencia Jimmy Carter de no entregarse a la primera y de no pactar lo que implica un mensaje político peligrosísimo, la liberación de rehenes y de ciudadanos americanos a cambio de entregar al Shah. Que mira, imagínate tú cómo hubiera sido de diferente la historia si Jimmy Carter entregaba al Shah de Irán para que lo victimicen en una plaza pública a cambio de los rehenes en los Estados Unidos. Esos rehenes, he visto un documental el otro día en HBO, la gente, las autoridades de esa época, al menos los burócratas debajo de las decisiones políticas, entendían perfectamente que tenían un rol cada uno y lo asumieron honrosamente. No he escuchado a ninguno de los rehenes quejarse porque sabían lo que importaba mantener una posición de Estado, la seguridad no solamente de 6 o 7, sino sobre todo de un enorme país de 300 y algo millones de habitantes que se verían amenazados si le envías a alguien como Irán, como el régimen de Irán, el régimen de los ayatolas, un mensaje político de debilidad similar. Pero ese es el país en el que vivimos, ¿no? Ese es el país en el que vivimos. Celia tiene sus sobrinos, Maduro seguramente ahora tiene algo de qué pavonearse en su enorme debilidad, incapacidad de gestión, en su enorme debilitamiento político. Ha logrado una victoria muy interesante, con un vuelco de, diría yo, de cubilete, con un vuelco de suerte que tiene mucho que ver con también la enorme falta de criterio de los Estados Unidos y de la OTAN al haber administrado a Rusia unas sanciones que terminaron siendo sanciones contra América misma, contra nosotros mismos. Bueno, pero esa es la situación. El mensaje recibido debe estar diciendo en este momento Nicolás Maduro, ¿no? Ahora sabemos dónde tenemos que apretar cada vez que queramos, seguramente que alguien más sea liberado, ¿no? Ahora sabemos exactamente qué tenemos que hacer y ahora sabemos hasta dónde también podemos o no creerle a los Estados Unidos la pose de hombre fuerte del barrio, ¿no? Así es, bueno, hay que aclararle porque hay mucha gente que nos está escribiendo desde nuestras diversas plataformas. El caso de los sobrinos de Nicolás Maduro, 2 narcotraficantes que fueron sentenciados y estaban pagando condena. Ellos fueron arrestados en diciembre del año 2015 y fueron liberados por un perdón presidencial que los intercambió por 2 ciudadanos norteamericanos y 5 ciudadanos venezolanos americanos que estaban presos en Caracas, en Venezuela. Esto se da en el marco de un protocolo que ha firmado los Estados Unidos con muchos otros países, porque es un protocolo que viene desde la ONU, que establece que puede haber un intercambio de rehenes, un intercambio de prisioneros, de rehenes de guerra, de prisioneros, y en ese marco se dio. Vale la pena recordar que en el mes de abril de este año, Joe Biden también entregó 2 narcos, un narcotraficante y un traficante de armas, a el régimen de Vladimir Putin. Por cierto, en el marco de la guerra de Ucrania que ya se desarrollaba
desde finales de febrero del 2022. Esto ocurrió en abril del 2022. Y bueno, allí también se criticó el trajo en relación con estos dos narcotraficantes a dos ciudadanos norteamericanos que estaban pagando condena allá en Moscú. En relación al caso de Alex Saab, que todos andan averiguando cómo es el asunto, bueno, Alex Saab no está sentenciado, está en un proceso y pues él no sería beneficiario de ese tipo de perdón en el marco que está planteado el acuerdo internacional. Lo que sí podría ocurrir, pero ojalá que no vaya a ocurrir, que por cierto aprovecho la ocasión para decir que nosotros queremos que Alex Saab no solamente sea juzgado, sino sancionado y condenado. Lástima que le quitaron 7 de los 8 cargos que tenía. ¿Por qué Alex Saab ha sido señalado directamente del hambre de los venezolanos que nos duele a los venezolanos? El hambre de los venezolanos con las cajas CLAP. Él es responsable, él era encargado de negociar y se daba comida de bajo nivel, a veces hasta casi por vencer. Y aunque el caso del estado de la Florida no tiene nada que ver con la caja CLAP, yo les puedo decir que el hambre de los venezolanos debería prevalecer en cualquier decisión de carácter de justicia internacional. Pero a él lo están acusando aquí, es por delitos que tienen que ver con lavado de dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos de más de 350 millones de dólares que provenían de actos de corrupción con el empleo y la compra de la caja CLAP. No el hambre de los venezolanos, aunque hay un argumento de los fiscales que dice tal. La próxima cita del caso que está en proceso no ha sido sentenciado. El juez todavía no ha empezado el juicio y no ha empezado el juicio, no han designado jurado, que sí lo tuvieron los narcotraficantes sobrinos de Nicolás Maduro. Eso va a ser el próximo año si no se resuelve lo que los de la defensa de Alex Saab están queriendo resolver, y es que Alex Saab no fuera juzgado ni condenado ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque ellos plantean que Alex Saab tiene inmunidad diplomática y por tanto no debería ser juzgado por la justicia ordinaria. Eso es lo que está planteado. Esa cita va a tener lugar en el mes de diciembre y el juez de la causa, el juez Robert Escola del Distrito Sur de Miami, ha permitido que Alex Saab presente testigos fuera del país, fuera del tribunal, pero eso se da en el marco del respeto a la ley en los Estados Unidos, que establece que cada acusado tiene derecho a la defensa. Y en ese particular lo que se está discutiendo no es si Alex Saab es ladrón o no, lavó dinero o no, se va a discutir si él es inmune o no diplomáticamente. Eso está pendiente porque los abogados de Alex Saab, que por cierto están muy, pero muy bien pagados, aunado a la campaña y a las agencias del lobby que trabajan por el que los fiscales consideran testaferro de Nicolás Maduro, pues van a tener la oportunidad de hacerlo porque está dentro del marco del derecho de los Estados Unidos darle al acusado la capacidad de defenderse. En este caso en particular, él quiere demostrar que sí es diplomático y los fiscales federales de los Estados Unidos obviamente quieren evitar que eso se produzca y ellos se han negado, han pedido al juez que niegue esa moción, pero el juez la aceptó. Es decir, van a presentar testigos en algún lugar de Venezuela. Él sugirió que fuera desde un hotel en Caracas y bueno, allí dirán que él era diplomático. Supongo que eso será lo que van a decir porque es la tesis que quieren probar y los fiscales dirán que no y es el juez el que va a decidir. De esa decisión depende lo otro, porque si el juez decide, bueno, si este hombre era diplomático y va a condenar ahí elementos que dicen que el Departamento de Justicia tiene que ver quién es diplomático y quién no. Nuestro buen querido amigo, el doctor Omar Estacio, y yo lo hemos conversado en múltiples oportunidades, él lo ha explicado con detalle, pero nadie sabe qué va a pasar allí, porque eso es una decisión del juez basado en elementos que van a ser presentados en esa audiencia, que nosotros cubriremos obviamente para ustedes con análisis del doctor Omar Estacio, que ya lo estoy comprometiendo donde quiera que se encuentre. Pero adicionalmente a ello, Alex Saab no puede ser beneficiario de un perdón de Joe Biden. Solamente esa vía podría mandarlo a Caracas o que se siga el juicio y el jurado decida que él no fue culpable, cosa que sería muy raro porque los fiscales se supone tienen pruebas y evidencias más allá de la duda razonable de que es culpable, de lo contrario no se hubiesen metido a acusarlo. ¿Ok? Así que ahí hay dos diferencias específicas en relación a eso,
pero con los vientos que soplan en este país, y este país me refiero a los Estados Unidos, bueno, cualquier cosa puede ocurrir, porque aquí hay un movimiento muy fuerte que está llevando al país hacia un proceso en el que no se aleja mucho de los gobiernos autoritarios que han pedido a Joe Biden que libere narcotraficantes o criminales o terroristas. Hay que recordar que Joe Biden no es el único presidente que ha perdonado terroristas y narcotraficantes, etcétera. Pero este en particular, este perdón de los dos sobrinos de Nicolás Maduro tiene una trascendencia diferente. Eric, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, lo que habría que ver es si el protocolo aplica, no sé si es solamente a prisioneros, prisioneros de guerra, porque me resisto a creer que el convencionalismo te permita negociar reos sí. sentenciados por narcotráfico. No, son convictos prisioneros que estén pagando condena. Sí, porque la situación debe ser demasiado diferente a la situación de quienes estaban los estadounidenses en Caracas. Esos eran prisioneros políticos, lo puedo entender. Pero ellos, de acuerdo a la ley en Venezuela, ellos eran supuestos terroristas. Pero bien interesante el caso. Vamos a hablar con un abogado sobre los dos ciudadanos norteamericanos, uno de los cuales intentó suicidarse porque obviamente en las cárceles de Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay respeto a la dignidad humana y él intentó de hecho suicidarse. Había muchos preocupaciones por parte de los grupos que luchan por los derechos humanos de que él llegara a cometer algo y que el otro que lo acompañaba pues también. Pero este caso es supuestamente de terrorismo. Entonces, según Maduro, él envió 2 terroristas, 5 corruptos, ladrones, por 2 narcos. Pero él no dice que eran 2 narcos, él dice que eran 2 jóvenes inocentes que habían sido arrestados injustamente en los Estados Unidos en la componenda por acabar con el régimen, con su gobierno y señalarlos de narcotráfico. Así es que la narrativa se fortalece. Y esto aquí es importante, con esta decisión se fortalece la narrativa del crimen organizado transnacional, porque desde Fidel Castro y desde Mao y de todos los enemigos de los Estados Unidos, siempre han dicho que las acusaciones de narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico y las acciones están directamente cuando se le acusa a un país, a Cuba, donde Fidel Castro lo dijo muy claro, Hugo Chávez lo dijo, lo ha dicho un montón de dictadores de América Latina y del mundo, y es que no es que es la justicia, sino que es el gobierno de los Estados Unidos que para acabar con los regímenes inventa que son narcotraficantes, y también Evo Morales lo ha dicho. Evo Morales, ¿no, Eric? Evo Morales, y todos. Entonces, hoy en estos momentos, el perdón se interpreta por la narrativa del régimen de que, bueno, de que esto era más que previsto. Es decir, que los Estados Unidos habían arrestado a 2 chicos inocentes, nenés, por el hecho de que querían hacerle daño a Nicolás Maduro y al chavismo y a la revolución bolivariana. O sea, contribuimos o contribuyó, porque yo no me incluyo en ese grupo, el gobierno de los Estados Unidos a alimentar la narrativa de la izquierda, de todos estos narcos gobiernos, no solamente y tristemente del hemisferio, sino que hay regados por el mundo, Eric. Bueno, no veo mucha diferencia yo entre el gobierno de Joe Biden y cualquiera de los otros a este punto, ¿no? Hay una identidad ideológica que no la explica, no la justifica, pero definitivamente la hace un poco más comprensible la toma de decisiones como las que acabamos de ver. Es Joe Biden. Eso es.